Defensor y el abogado José Casañas Levy para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el proceso de la justicia y cuánto puede llegar a perjudicar un proceso mal hecho y mal elaborado en este caso. Claro, más todavía se habló mucho en la semana después de la sentencia a Bruno Marabel. Ustedes recordarán, bueno, el caso de Marabel, y también que de alguna manera involucró no solamente a Araceli, sino a otras personas también. Entonces, bueno, se habló mucho de la presunción de inocencia, me parece un tema bastante interesante que vamos a estar desarrollando en esta nueva jornada aquí, sí, en Telefuturo. Ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Araceli? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Pati. Doctor, ¿te gustó? ¿Cómo te va, doctor José Casañas Levy? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor, el abogado, en este caso el abogado, como ya había mencionado Pati, el abogado Néstor Candia, que es el abogado, uno de los abogados de Araceli. ¿Cómo te va, abogado? Muy buenas noches, señor Álvaro, al doctor Casañas Levy, a la señorita Patricia y Araceli. Yo soy uno de los abogados que había tomado la defensa con la doctora Marta Kohler al inicio de este proceso del quíntuple homicidio. Ahora, para ir en orden, le quiero escuchar primero a Araceli y después obviamente ya vamos a profundizar el tema de la presunción de inocencia que tanto venimos hablando, no solamente en este tema específico, sino en otros también. Pero, Araceli, haciendo un repaso general de todo lo que te ocurrió, porque es increíble lo que pasó contigo y con otras personas también. ¿Te imaginaste, digo, Araceli, te imaginaste vivir todo lo que viviste esto en alguna oportunidad de tu vida? Bueno, fue como un sueño, dormiste, una pesadilla, te despertaste hoy día y ahora, bueno, estás libre. Después de haber estado privada de tu libertad también. Sí, realmente fue una etapa difícil para mí. Nadie no se imagina pasar por malos ratos nunca en su vida. Sí, fue una pesadilla de la cual al fin pude despertar, aunque siempre estuve tranquila y pensando de que se iba a hacer justicia y que íbamos a llegar a este punto y conseguir demostrarle ante la ciudadanía, sobre todo, que yo soy inocente. Pues es que, Pati, compañeros, se habló mucho acerca después del lunes, más todavía, después de la sentencia. Lo que dice el tribunal, por ejemplo, doctor, por un lado, y lo que dice la fiscalía. Inclusive en la semana me comuniqué con una de las fiscales del caso sobre esto específicamente y hablaban de una posible apelación inclusive. ¿Cómo que se mantiene la fiscalía? ¿Cómo? Se mantiene la fiscalía en su postura, Sí. a pesar del desbaratamiento que hizo que hicieron los miembros del jurado. Exactamente. O sea, se mantiene la fiscalía en algo y el tribunal llegó a otra conclusión. ¿Cómo se da eso, doctor? Le escuchamos y después le vamos a escuchar también al abogado de Araceli. Yo pude escuchar la explicación que hizo el tribunal de sentencia y la verdad que fue una explicación muy detallada y tocó un punto que de repente la gente pasa por alto, pero que es fundamental. Lo que dijo el tribunal fue: ustedes, señores fiscales, nunca pudieron demostrar que la señorita Araceli sabía de lo que estaba pasando. Se olvidaron de eso, simplemente le vincularon por una relación que tuvo de amistad o de trabajo y a partir de ahí concluyeron hipotéticamente algo. Y eso puede ser útil al inicio de un proceso, pero cuando uno llega al nivel de juicio, ya la cuestión es mucho más exigente y hay que demostrar eso. Y el tribunal fue bastante duro en el sentido de que no se aportaron pruebas, que es el trabajo de la fiscalía. Resaltar nomás, y para aquellos que tal vez están prendiendo al programa, Araceli fue absuelta luego de un año de un largo juicio. Ustedes recuerdan el quíntuple asesinato que le ponían a ella como inicialmente como parte de lo que fue el asesinato, posteriormente como cómplice, ¿verdad? Y luego también hasta como haber participado en la reducción de objetos robados. Entonces, doctor, a partir de esa situación y sin ningún elemento que nosotros no veíamos, la fiscalía tampoco presentaba a la prensa los elementos importantes que decía que tenía. Cuando usted agarra el caso, ¿con qué se encuentra? Este es un juicio, un caso, una causa compleja. En primer lugar, porque a Araceli Sosa, a su hermano y a otra chica, le vincularon como partícipe del quíntuple homicidio.
posteriormente, con diligencias realizadas a través de la defensa, se va despejando algunas dudas. ¿Y qué ocurre? Que igual le vinculan como cómplice. Y en nuestra legislación el ser cómplice es como ser coautor del crimen. Claro, lo que dice en la semana, porque hablé en Urbana 106.9, hablé con la fiscal justamente ese día. O sea, el martes. Primero creo que hablé contigo, Araceli, y luego tuve la comunicación con una de las fiscales. Estoy hablando de Esmilda Álvarez. Álvarez. Y ella me hablaba de eso. ¿Por qué digo esto, doctor Néstor Candia, y también al doctor José Casañas Levy? Porque en un principio, si bien la carátula fue cambiando, digo, ¿por qué? Porque para la fiscalía, Araceli no tuvo que ver con el asesinato en sí. Para la fiscalía, hasta hoy día, Araceli estaba al tanto de lo que pasó. Estaba al tanto de eso. Cuando se le pregunta, y por eso le pregunto también acerca de las pruebas que tuvo o que tiene la fiscalía habla de la cartera de una de las fallecidas. De la cartera de una de las fallecidas que estaba supuestamente, según la fiscal, estaba en el casillero del lugar donde vos trabajabas. Y también habla de una heladera que se vendió, que tengo entendido aparentemente era también de la propiedad de la misma. O sea, son dos cosas. Y también habla la fiscalía de las 3 declaraciones que tuvo Araceli con relación al tema en cuestión. ¿Y qué dice la fiscal? De que ella tuvo en las 3 oportunidades versiones diferentes. Que eso llamó poderosamente la atención. Le pregunto, y pregunto a usted, doctor, y a usted también, doctor, ¿no son pruebas contundentes las que presentó? Ya que estábamos hablando de pruebas contundentes, nomás, doctor Casañas Levy. Claro. Pregunto, doctor. Bajo ningún punto de vista. En primer lugar, el obsequio que realiza Bruno Moravel a Araceli, a la jefa de Araceli, a las compañeras, eran cosas y objetos materiales que tenía él en su poder. Que lógico, nadie va a suponer, este le mató a una persona y viene y nos trae, nos obsequia. Claro. En primer lugar, con relación a la cartera. Y en segundo lugar, con relación a la heladera que se le vendió a una pariente, a una tía de Araceli. Araceli solamente transmitió de que había un compañero que quería vender esa heladera. Como intermediaria. Y ni siquiera intermediaria. Intermediaria es cuando ella hace y ve, negocia el objeto que se va a vender. No. Esta tía y esta señora que compró la heladera trató directamente con Bruno Moravel y Bruno Moravel le vendió. Entonces, ahora, ¿de qué reducción podemos hablar? Claro, ahora, doctor Casañas. Nunca estuvo en poder de Araceli Sosa esa heladera. Claro. Al negociar. Ahora, doctor Casañas, ese elemento que tiene la fiscalía, ¿cómo ellos pueden demostrar que efectivamente ahora sabía de que la heladera era robada, que la cartera también? La fiscalía dice, ella sabía, pero no presentó ningún elemento de que ella esté enterada de que efectivamente se trataba de un robo. Claro, lo que se observa en este caso, y se observa porque estuvo muy mediatizado nomás, pero esta es una práctica muy negativa del Ministerio Público. Voy a explicar por qué. Hay 2 tipos de investigación, la investigación policial y la investigación fiscal. La policial generalmente se basa en ese tipo de elementos porque lo que tiene que hacer es sospechar y buscar posibles responsables. Pero cuando llega a nivel de fiscalía, el nivel de exigencia es mucho mayor. Ahí ya no basta con que yo creo que vos sos o tenés pelo largo o lo que sea. Ahí tenés que aportar elementos para llevarle al juez. Y lo que pasa en nuestra justicia hoy es que la fiscalía traslada esas sospechas policiales al nivel del proceso. Y eso no alcanza. Eso es lo que el tribunal le dijo. Es más, le llegó a decir, ¿por qué ustedes no hicieron análisis de la celda donde se encontraba esta señorita? De teléfono, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron el cruce? ¿Por qué no trajeron información de mensajes si tuvieron todo el tiempo a disposición esos equipos?
O sea, claramente acá hubo una actuación deficiente y es sumamente peligroso, Álvaro, lo que dice la fiscal. Nosotros vamos a apelar igual. Eso dice muy poco, ¿verdad?, de su comportamiento jurídico. Porque si el tribunal te tira argumentos como esos, mínimamente vos tendrías que consultar con la fiscal general antes de tomar la decisión de apelar. Tienen la postura, doctor, de no querer perder y mantenerse Es un en error, esa decisión. porque ¿Y te da miedo eso? Claro, porque el Ministerio Público, y eso es algo que ellos a veces se olvidan, ¿verdad?, es representante de la sociedad. Ellos no son dueños del cargo ni nada, ellos le representan a la sociedad y tienen que actuar siempre con responsabilidad. Y aparentemente, en el caso de la señorita, digo aparentemente porque yo no estuve en el caso, no hicieron ese trabajo serio. ¿Y por qué crees, doctor, y después le voy a escuchar también a Araceli, sería interesante volver a escuchar y para repasar un poquito del el tema, los argumentos en este caso? ¿Por qué la Fiscalía presenta esos elementos? Por llamarlo de alguna manera, porque son elementos. Sí. ¿Ok? ¿Por qué presenta esos elementos y ante la consulta del tribunal no tiene la Fiscalía los argumentos necesarios? ¿Por qué? ¿Cómo se puede presentar un elemento y no tener argumento? Elemento y argumento. Estoy hablando de dos cosas diferentes. En el proceso penal no sirve de nada que vos tengas un excelente argumento si vos no tenés elementos probatorios. Vos tenés un gran discurso, pero a la hora de presentar la evidencia de por qué yo digo que vos estuviste en tal lugar a tal hora, yo tengo que probar. O con cámara, o con testigo, o con mensaje, o con celda de teléfono, o con algo. No puedo decir nomás. Y acá hay que señalar algo que está pasando desapercibido por el impacto de la sentencia. Pero acá hubo un juez de garantía. Sí. Antes. Que autorizó. Que dijo, usted tiene los suficientes elementos para irse a juicio en una audiencia preliminar. Eso es una barbaridad. Y esa es responsabilidad del juez de garantía, no del tribunal. El juez de garantías tuvo que hacer el trabajo que ahora hizo el tribunal. Decirle a los fiscales con qué ustedes se van a ir a juicio, qué tienen para irse a juicio. No, hagan más investigación o lo que sea. Ese es un tema que está pasando por alto, se está pasando por alto, y es la práctica judicial, no solo en este caso. Generalmente, doctor, aceptan también directamente los jueces en un alto porcentaje el pedido que hace la Fiscalía. Ni miran, como dice el doctor, del pedido de prisión preventiva. O sea, salen pero todos los días, docenas y docenas de pedidos de prisión preventiva que ni mira el juez. Asimismo, los jueces de garantía convalidan todas las barbaridades, todas las deficiencias que el Ministerio Público realiza cotidianamente. Un proceso penal radica en tres aspectos. En primer lugar, el debido proceso. En segundo lugar, la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la defensa. Entonces, sobre esas bases, el juez de garantía debe atender y en la etapa preliminar sanear el proceso. Su nombre habla, Nosotros ¿verdad? hemos planteado en su debido momento la circunstancia y pedido el sobreseimiento libre de Araceli Sosa. Sin embargo, el juez de garantía elevó la causa a juicio oral y público. Jamás hemos visto nosotros una prueba en donde diga estos objetos fueron robados o tienen origen ilícito. Hay una denuncia, sus propietarios son estos. Nadie conocía la existencia de esta familia fallecida. Esa es la verdad. Ahora, que la Fiscalía presuma o se imagine de que Araceli sabía o que porque frecuentaba, no se puede exigirle una conducta que vaya a denunciar un hecho que ella no le consta y no sabe con seguridad. No es esta cuestión de dar aviso de un hecho punible a la autoridad policial o fiscal. Porque si usted se va y le dice a la policía, yo tengo conocimiento de que hay un delito ahí, hágame una denuncia por escrito, le va a exigir la policía. Y si usted denuncia falsamente, está cometiendo otro delito. Ahora, pregunto algo, Araceli, porque también fue un elemento que utilizó la Fiscalía. Había mencionado la cartera, había mencionado la ladera, que ya más o menos, creo que ya inclusive
vos lo habías contado desde un principio, o sea, digamos la historia de dónde surge la cartera, la ladera y la venta y bueno, todo eso. En esta historia aparece tu hermano, Sí. Marcelo, Marcelo sí. aparece. ¿Cuál es el elemento? Por eso quiero saber bien eso, porque la fiscal me dice eso. Que tu computadora estaba en la casa. Te cuento. Tu computadora. Mi computadora. Y que vos llamás a tu hermano, y por eso le detienen al hermano también, porque supuestamente habían evidencias en esa computadora, en la mencionada, y vos llamás desesperada a tu hermano como para que tu hermano vaya a retirar la misma. Contanos, por favor, te escucho. Bueno. Te escuchamos. En ese caso, la computadora, como ella argumenta, a mí lo que me entra una duda, ¿por qué cuando mi hermano se constituyó a esa casa, no dejaron los policías un acta escrito donde dice que él se presentó buscando una computadora? Es cierto, mi computadora se quedó en la casa de Bruno el sábado 6, cuando hicimos el encuentro de mi hermano, le llevé conmigo. Él no tenía conocimiento que yo había dejado mi computadora. En la famosa fiesta, en la ese famosa sábado. fiesta. Sí. Es más, mi hermano estaba recorriendo por el lugar, estaba haciendo unas gestiones propias de él y llegó a la calle Oliva y vio que estaba todo cerrado. Él se bajó y preguntó qué estaba pasando, de curioso. Al ver que era en la casa de Bruno, porque en todo momento nosotros pensamos que era la casa de Bruno, él se acercó y le preguntó a un personal policial qué estaba sucediendo en ese lugar, en lo que él le comenta de que se había encontrado un cadáver de un hombre. En eso él en desesperación le dice, ¿no será Bruno el dueño de la casa? Porque yo estuve el día sábado con mi hermana acá en una fiesta. Y le pregunta ahí el oficial, ¿cómo es Bruno y qué edad tiene aproximadamente? Y le cuenta que tiene la edad de 20 aproximadamente. Y le dice, no, la persona que quien se le encontró acá es una persona con más edad. ¿Me podés brindar los datos más necesarios de lo que me estás contando? La verdad que el dueño de la casa yo no le conozco particularmente, yo solamente el día de la fiesta le conocí y en la que te puede brindar más datos es mi hermana, le voy a llamar. Me llamó mi hermana a mí por WhatsApp, yo estaba en el local de mi trabajo, le solicité el permiso a la gerenta y diciéndole yo voy a atender porque mi hermano para que me llame ya es algo ya, porque él no es una persona que te va a llamar. Entonces la atendí, él me dijo, mira, ahora yo vine en la casa de Bruno, acá al pasar he visto que había muchos policías y se encontró un cadáver. Yo pensé que era Bruno, pero no es y necesitan hablar con él. Entonces yo le pregunté a la gerenta por Bruno y me dice, él ya se había retirado a las 3 de la tarde. Y le comenté que él no estaba, entonces le dije que yo me iba a retirar de mi trabajo otra vez y que me iba a ir a la casa para poder ayudar en qué podía. Él me dice no, que solo necesitaban ubicarla a Bruno. Entonces le dije que yo me iba a ir con otra compañera que era su novia. Corté y me fui a buscarle a Alba y ella estaba hablando en los pasillos. Entonces yo no sabía si con quién estaba hablando por teléfono. Entonces agarré y le dije que la gerenta le estaba necesitando. En eso ella ya me voy, mi hijo se fue y vuelvo yo a decirle a la gerenta que yo iba a marcar ya mi salida y me iba a ir con ella. Ella no escuchó esa parte. En eso le dice la gerenta que yo no me puedo retirar hasta que llegue la gerenta del local, porque yo estaba entrando recién a las 6 de la tarde a trabajar y como me iba a retirar otra vez sin una justa. Pero vos te querías retirar preocupada de que pudiera ser Bruno la persona que estaba No, yo encontrado. ¿Por qué? solamente porque directamente mi hermano me dijo que estaba en ese momento y yo también quería saber qué es lo que estaba ¿Tu sucediendo. hermano ya estaba en calidad de detenido en ese No, momento? mi hermano estaba hablando con los personales policiales. Luego yo le vuelvo a llamar y le digo, la gerenta no me quiere dejar salir. Yo necesito irme ahí, no sé cómo vamos a hacer. Mi hermano le brindó todos mis datos y me dice, no te preocupes, ya se están dirigiendo ya los personales policiales al local donde trabajas. Al cortar la llamada, porque yo cuando le volví a llamar a mi hermano, se supone que mi hermano me tenía que haber atendido su teléfono. No, a mí me atendió ya un personal policial del teléfono de mi hermano. Atendí la llamada. O sea, el policía ya tenía el celular de tu hermano. Sí, el policía ya tenía el celular de mi hermano. Ellos llegaron al local y ahí yo le presenté a los oficiales. Yo me presenté como su compañera de trabajo, que estábamos entablando una amistad y que ella era la novia y que quien podía brindar más datos. En eso suena el teléfono de la señorita Alba y era un contacto llamado Brenda. Y le dice el personal policial, es él, ¿verdad? Porque ella no quería atender. Y dudó y después sí le dijo, vas a atenderle pero nosotros no estamos acá. Y ahí hablando, escuchamos porque puso en altavoz de que él estaba diciendo que ya se estaba yendo para Nanagua. Y le dice el personal, decirle que te querés con él. Y
Ella le dijo, yo me quiero ir contigo, no, yo no tengo para tu pasaje, no estoy corta de dinero y cosas así. Entonces le dice, yo voy a usar de Araceli y yo me voy a ir contigo. Y ella tenía que salir a las 7 de la tarde de ese día. Y de ahí nosotros ya nos fuimos ya como testigo, como para poder ayudar en ese momento a agarrarle a Bruno. Es más, el personal policial le dijo a la gerenta, la gerenta le dijo, vos no me podés dejar sin personal a mí porque Araceli está entrando recién y ella es mi equipo de cierre. Y le dice, no, ni bien nosotros ya contactamos con Bruno, ella viene. Entonces yo me fui al casillero solamente a agarrar mi dinero y me dijo el oficial que no había necesidad de llevar nada. Por eso se quedó en el casillero del local la cartera con mi teléfono y yo llevé el teléfono que tenía mi chip que estaba utilizando en ese entonces. Y después de ahí, el grande fue nuestra sorpresa cuando ya pasamos toda una odisea, porque una balacera y todo pasamos sobre Eusebio Ayala. Llegamos al departamento de homicidio y le dice el comisario, porque en todo momento nosotros íbamos a llegar y íbamos a retirarnos, que íbamos a quedarnos solamente por medida de seguridad, no nos informan que nosotros estábamos detenidos ni nada. Porque en todo momento decían, ustedes se le va a llamar a la fiscalía sí o sí para que puedan declarar. Y el comisario nos dice que teníamos que quedarnos, nos derivaron a la comisaría 17 para pasar la noche y ya cuando se fueron al día siguiente a buscarnos los personales de homicidio en la comisaría 17, ahí nos esposaron y lo que estaban en los celulares ya en poder de la comisaría 17 se entregó para el peritaje correspondiente. Penalmente, doctor, eso es colaborar con la justicia, como ella cuenta. Claro, sí, o sea, indudablemente, por lo menos de lo que ella cuenta, en ningún momento se escondieron, ni negaron, ni mintieron. Es más, hicieron lo que le dijo el policía, ¿verdad? Pero todo eso puede suceder en una investigación policial. Eso es normal, ¿verdad? La policía actúa de esa manera porque si no, no le agarraría a nadie. Ahora, cuando yo tengo que llevar eso ante un juez, al juez ya no le alcanza eso. Y yo no digo que la fiscal no pueda tener razón en cuanto a su sospecha, ¿verdad? De que llevó la computadora. Puede ser que su hipótesis sea real. Nosotros no sabemos, solo sabe ella y alguien más. Pero lo que digo nomás es que esa sospecha se tiene que convertir en prueba para que yo diga que ella quería obstaculizar la investigación. Tenemos una breve pausa comercial, vamos a seguir hablando. Hoy nos acompaña el doctor José Casañas Levy, por un lado, hablando de estos temas, bueno, de este tema que venimos hablando mucho, no solamente en este caso específico, sino hace un buen tiempo ya, el tema de la presunción de inocencia. También el abogado, uno de los abogados de Araceli Sosa, Néstor Candia, el abogado del doctor Néstor Candia, y también la propia Araceli Sosa, aquí compartiendo con nosotros en Después de Todo. Breve pausa comercial, pero antes, Patricia, contame, por favor, qué tenés adelante. Sí, tengo que hablarte de esta SUV. Estoy hablando de Isuzu Mux, disfruta hoy de la seguridad y el confort de una SUV sin preocuparte por la cuota. Aprovechando los increíbles planes de financiamiento de Automotor, también tenés service y seguro gratis. Arma un plan de pago a tu medida llamando al 021-238 0981 o ingresando a isuzu.com.pi. Así de fácil, ¿sí? Y nosotros, breve pausa comercial, no se mueve. Néstor Candia y el abogado José Casañas Levy hablando acerca de la presunción de inocencia. Justamente con relación a eso, doctor Casañas Levy, hablando de la presunción de inocencia, ¿cuál es la figura real? O sea, ¿esto se determina dependiendo de la cara del cliente, como se dice, o cómo viene en la mano, doctor? La presunción de inocencia es una garantía que tenemos todos los ciudadanos y que está reconocida no solo en nuestra Constitución, también en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Código Procesal Penal, en varios lugares. Y lo que quiere decir es que yo no puedo presentarle a una persona, sea yo policía, sea fiscal, sea juez, sea periodista o sea un tercero, como culpable hasta que un tribunal no diga, señor, se probó que usted es responsable de este hecho. A partir de ahí, yo sí puedo decir, fulano de tal, condenado por tal hecho. Pero de lo contrario, yo estoy castigando una esencia de lo que es la vida democrática en un país. Porque me puede tocar a mí, te puede tocar a vos. El hecho, incluso hay un elemento también en este caso muy interesante porque se ve, ¿verdad? Y hablábamos la otra vez con colegas de ustedes, el derecho a la autodeterminación de la información. Si yo no le puedo obligar a una persona a que me diga algo o a que me dé una entrevista o a quitarle una foto si él no me autoriza, porque eso forma parte de su derecho y más todavía si está en medio de un proceso.
donde todo el día salen los medios de comunicación, todo el día sale en la tele. Imagínate que si el juez de garantías hubiese sido más exigente, ¿verdad? Hoy tal vez no íbamos a estar hablando con Araceli acá y ella no hubiese sido sometida a la exposición que representa un juicio oral. Todo el país estaba pendiente, todos los días la cara, todos los días. Ese es un daño muy importante y por eso es que se exige mucho, ¿verdad? A los fiscales, si van a llevarle a juicio a alguien, sepan que le van a exponer públicamente. Y entonces estén seguros de lo que van a presentar. Eso es lo que el tribunal le dijo finalmente a los fiscales. Y la expusieron, Álvaro, a Ara, y eso trajo sus consecuencias, Ara. Tus padres se quedaron aparentemente sin trabajo, no sé si nos puedes confirmar. Tus niños tuvieron que dejar de ir a la escuela también por una situación de bullying ya prácticamente de parte de los otros padres inclusive. Sí, mis padres quedaron sin trabajo a causa de esto también. Yo trabajaba en una institución. Y es bien, fue muy mediático esto y la cara nuestra por todos lados y más la de mi mamá queriendo defendernos como siempre. Y después de ahí empezaron las consecuencias. Y sí, mi hija también, yo tuve que sacarle de la institución a ella porque le estaban haciendo bullying. Ella se enteró de todo lo sucedido por una compañera suya. Jamás intentamos decirle porque es algo que se le va a quedar marcado por toda su infancia. Y ya cuando ella se enteró de esto, tuvimos que contarle la realidad de todo esto. Y ahora decías, Araceli, la vez pasada cuando hablábamos por radio y también a través de otros medios, hablabas acerca de que hoy día, bueno, estás mentalizada en rehacer tu vida, en volver a empezar, porque en realidad es volver a empezar y a buscar un trabajo. Eso es lo más importante. Bueno, tu hija también, tu familia, me imagino. ¿Cómo se hace? O sea, después de todo esto, por eso hablábamos también del daño que implica todo esto. Tenés que tener una fuerza de voluntad enorme, sos joven dentro de todo, pero mentalizarte en que tenés que volver a empezar. Y después no sé qué pasa en el caso de que apele la fiscalía, después le vamos a preguntar también a los profesionales qué se hace en ese caso específico. Pero volver a empezar es tu... Sí, esa es mi meta principal, volver a empezar y ante la ciudadanía conseguir un trabajo digno. Y mira que sí, tengo que ser fuerte. Pude ser fuerte para ir hasta juicio oral y salir absuelta, porque en todo momento dije, yo voy a salir absuelta porque yo no tengo nada que ver en este hecho. Es más, yo pienso que todo esto no hubiese sucedido sin ni siquiera mi ayuda. Y la de mi hermano, si mi hermano no llegaba ese día, yo no sé dónde iba a estar Bruno. Y capaz ahí las consecuencias iban a ser mucho más para nosotras al tener que su investigación haciendo ellos, calculo yo. Y fue realmente algo muy difícil, pero no imposible. Vos estuviste en el Buen Pastor ahora. Yo estuve en el Buen Te Pastor. tenían miedo las reclusas, ¿cierto? En el sector donde yo estaba sí, pero allá abajo no, nadie no me tenía miedo, es más, me estaban esperando como para cualquier cosa. ¿Qué sentías vos cuando creían que vos efectivamente? Ellos creían inclusive que vos eras la asesina, así te catalogaban, por eso tenían Sí, miedo. porque había un grupo de chicas ya reunidas en el portón esperando a que yo pase. Y a mí me hicieron pasar a las 10 de la noche recién ese día que a mí estuve a las 7 de la mañana dentro del Buen Pastor, pero en la entrada siempre estuve hasta las 10 de la noche. ¿Pero en qué sector estabas vos? En máxima seguridad a mí me pasaron. Ya, y en el otro sector, en el sector que mencionaste recién, o sea, te estaban esperando, o sea, vos escuchaste comentarios de no, que... se ¿qué es lo que escuchaban te los querían? gritos luego, porque ¿Y es qué la te oficina decían? de guardia y luego son el patio donde se reciben la visita. Y ahí se escuchaba diciendo, en guardia, hemos bastante más autolado, pea, ya se chucata chupecoram, ella la corregían a la más, voy con la mitad. Y decían, esta no se va a poder acá defender, acá nadie no le va a defender, acá no hay tu mamita ni tu papito ni nada como están haciendo. Acá el que le daña a una criatura o a su propia madre, acá tiene que pagar todo. ¿Qué vos sentías cuando escuchabas eso? Ara? Sentía miedo, Claro, miedo. pero te sentías seguramente que tu mundo se te venía encima, abajo. Yo decía que no iba a salir viva de ese lugar. Eso es lo que más Pero yo fue pensaba. al principio, ¿eso fue al principio o Al permanentemente? principio, todo? después yo ¿Cuánto fui... tuviste? 6 meses. 6 meses, pero al principio fue el primer día que yo escuché eso. Sí. Y luego yo estuve aislada 45 días. Es más, agradezco mucho a las guardias cárceles que en todo momento ellos estuvieron hablando a cada una de las personas, porque siempre preguntaban qué pasó de la chica del quíntuple homicidio, porque yo fui la primera en que pasé. Después, una semana después, la señorita Alba.
Y ellos se encargaban a decirle, no, mira, que la chica que dicen en el medio de prensa como es, ella es totalmente diferente a la que está allá arriba en la celda. Y la que eran mis compañeras con quienes yo compartía el baño, sí, ellos sí me tenían miedo. Yo salía así en el pasillo y era increíble. Para ir al baño, ellas se esparcían y entraban a cualquier lado para que no se crucen conmigo. Tú hablaste de los medios de prensa, yo te pido que te tomes la libertad de que si querés criticar a los medios de prensa como lo hiciste al terminar el juicio, lo hagas. Vos decías que los medios de prensa respeten la presunción de inocencia. Creo que tenemos que hacer también un mea culpa. En general, estoy hablando cuando a veces queremos encontrar culpables y la Fiscalía también a veces en medio de su responsabilidad que se guía por los medios, pide la preventiva y sucede lo que te sucedía a vos, por ejemplo, ahora. ¿Qué pensás del trabajo de los medios? Y que fue realmente algo difícil, pero tenía esperanza porque hay muchos periodistas que son buen profesionales y nunca se enfocan realmente a lo que dice la Fiscalía. Es más, realizan unas investigaciones apartes y eso es lo que yo tanto esperaba, pero al final de cuentas no. Siempre cuando a mí me decían mucha gente, no vaya a hablar en la prensa porque la prensa siempre utiliza lo malo tuyo nomás, nunca ve lo bueno. No, yo decía que por en medio de la prensa yo tenía que demostrar que yo era inocente. Claro, que de hecho siempre lo hizo. Ahora, sí, me parece correcto que nosotros escuchemos ambas versiones siempre. O sea, después la justicia se encargará. Sí. Ahora, está el resultado, pero siempre es importante escuchar las dos versiones. Nosotros tenemos que escuchar las dos versiones siempre. Aunque muchas veces nos gusta a la gente, nosotros tenemos que escuchar las dos versiones, independientemente a que sea verdad o a que sea mentira. Ahora, si vos sacás tus propias conclusiones, y ahí vamos al tema de la presunción de inocencia, eso es lo incorrecto. Sí. Y eso es lo que a vos te molestó en un principio y seguramente a las personas que te defienden. Sí, así. Es lo que más a mí me molestó y por eso lo primero que dije fue eso, que por favor sirva de ejemplo esto y que la mayoría de los periodistas, ustedes mismos, respeten la presunción de inocencia. Doctor, Porque detrás de una persona que están sacando en su cara existe la familia. Porque mira, que detrás mío estaba mi mamá, mi papá perdió su trabajo. Claro. y bueno, doctor Candia, máxima seguridad, ¿cómo se hace para saber si ella debe ir a la parte de la máxima seguridad, en una zona un poco menos peligrosa? Porque aparte de eso, máxima seguridad. Mire, cuando se inicia el proceso y ella va remitida a la casa del buen pastor, yo me fui para retirar el poder de ese lugar. Y tuve suerte, hablé con la directora. Y me dice, yo a esta chica le voy a resguardar y le voy a llevar en un lugar de máxima seguridad en el 6º piso. ¿6º o tercero? Tercer piso de un edificio nuevo, donde solamente ella va a estar. Y posteriormente, con el transcurso del tiempo, vamos a socializarle con la población. Y así ocurrió. Ustedes no se imaginan lo duro que fue con Araceli Sosa, con su hermano y con toda la familia, este proceso de 2 años y medio, en donde perdieron todo el trabajo, no tenían cómo sobrevivir. Los abogados, nosotros teníamos que levantarle otra vez el ánimo para que pueda afrontar la causa. ¿Tu hermano también, el hermano también, Marcelo? Sí, señor. Sí, mi hermano De igual manera. pasó malos ratos realmente también en el penal de emboscada. Es más, yo no sé por qué él no quiso accionar contra los guardiacárceles, porque a él le pegaron muchísimo. Nosotros nos enteramos cuando él salió nomás. ¿Que lo también. golpeaban a tu hermano ahí? Sí, le pegaban, le ¿En torturaban. la cárcel dónde? Emboscada. ¿Y por qué no denunció? No sé, realmente es algo de él nomás también. ¿Y vos no vas a accionar contra el Estado? No, yo Araceli? solamente quiero que... No me van a devolver mi vida como estaba anteriormente, pero que me dejen tranquila, que yo me voy a dedicar día a día a la crianza de mi hija y a continuar como estaba mi vida anteriormente. Después le vamos a preguntar también a los abogados con relación a eso, porque también se habló y qué puede ocurrir. Justamente después, bueno, vamos a tener otro caso, vamos a continuar enseguida, como para ver y para saber y para conocer un poquito de ustedes también, cómo se puede manejar esto en el caso de que te ocurra a vos, a cualquiera nos puede pasar, por eso me parece muy importante. Sábados y domingos a las 11 de la mañana.
¿Qué ibas a preguntar, Pati? No, ¿Dijiste algo? sí, no, quería saber un poco más nomás respecto a por qué ella decide no accionar contra el Estado, porque finalmente, doctor, es un precedente importante también, porque finalmente si todo el mundo dice, no, yo no voy a hacer nada, los fiscales van a seguir pidiendo preventiva, van a seguir perjudicándole por años a gente inocente inclusive, porque no es el primer caso, es el más comentado en los últimos meses nada más. Patricia, el doctor Casaña Levy sabe, en primer lugar nosotros tenemos que aguardar que esta sentencia quede firme para que recupere la libertad plena Aracely Sosa. Y posteriormente reunirnos y analizar qué posibilidades tenemos. Porque hoy por hoy, así como están las cosas, no contamos con nada. Es más, yo Y tengo esto es entendido difícil. que la indemnización viene del Estado, ¿verdad? Y que se supone que salen de gente que estaban aportando su contribución cada día y no sale del bolsillo de las personas que verdaderamente hicieron daño a la otra persona. No es tan así, Aracely. La responsabilidad de las personas en este tipo de circunstancias es primero del funcionario, no de la sociedad, del Sí. funcionario. Y si el funcionario no tiene, que no es este caso porque son funcionarios judiciales, responde el Estado subsidiariamente, pero la responsabilidad del funcionario es personal. Cae sobre la figura. Cuando comete errores, que lógicamente se tiene que demostrar en un juicio, ¿verdad? ¿Se dio alguna vez sanciones importantes, doctora, a fiscales Así y no jueces? existen. No, prácticamente no existe. ¿Por qué no existe? Hay dentro, Porque hay un dentro de esa concepto- burbuja hay una burocracia. Claro, no, hay un concepto corporativo de autoprotección. Eso es lo que sucede. Sí, pero es un concepto de autoprotección, Sí, claro. dijiste, doctor. Es ¿Y así. dónde está la protección al otro? La A justicia. la sociedad. Claro. Entonces nosotros estamos desprotegidos, o sea, Sí, con señor. ese calificativo nomás digo. O sea, es un concepto de protección para un sector, Sí, señor. pero para el otro sector, donde debería ser verdaderamente, donde debería existir una protección, no existe. Fíjate, Álvaro y doctor, que el juez de garantía, el nombre habla por sí solo, Claro. garantiza el proceso del imputado, del enjuiciado. Acá hay muchos casos, muchísimos, ¿verdad? Diariamente, en los cuales terminan como este. En el sentido que el tribunal dice, pero señores fiscales, ustedes no hicieron nada acá. O la barbaridad que hizo el juez de garantía. Hay muchísimos, ¿verdad? Y muchas veces los abogados le solicitamos al tribunal, señor, remita estos antecedentes para que se investigue el comportamiento deficiente. Nunca lo hacen. Qué triste, che. Triste decir, bueno, ¿sabes qué? asusta. Perdí. No, triste y aparte de terror. O sea, terrorífico, macabro, decir el día de mañana, perdí mi vida, ponerle que sean 6 Hay meses. gente que está años presa. Claro, y que están. Después me parece que tenemos un caso. Vamos a seguir hablando acerca de esto aquí, así que no se mueva de Telefuturo. Digo, pueden ser 10 días también. Un día. Claro. Puede ser un día, puede ser 5 días, pueden ser 10 días, 20 días, 6 meses, 5 años. Hay un caso hace poco, estaba leyendo no sé Hay cuánto varios. tiempo. Entonces, es imposible, ese tiempo lo perdiste. Lo perdiste. Y aparte de perder individualmente, digo, vos, tu alma, vos, también perdió tu entorno. No es solamente una persona aquí, doctor. Por eso. El entorno. Vos El habías entorno. mencionado recién. Sí, señor. Doctor Candia. Así es. Perdió el papá, perdió la mamá, perdió el hermano, la perdió hermana, ella, perdió todo. la hija. El colegio inclusive. Mi hermano, por ejemplo, hasta ahora no puede conseguir trabajo por más que él en la preliminar ya salió sobreseído. Definitivamente. Y la propia sociedad que le estigmatiza a esta Claro. persona Señor. sabiendo que él ya está sobreseído. Así mismo, así mismo. Bueno, así estamos. Bueno, agradecemos mucho. Vamos a continuar nosotros porque tenemos en el próximo bloque, vamos a seguir con este tema, justamente con otra situación. Enseguida ya nos va a estar comentando Pati acerca de eso, pero bueno, agradecemos mucho. Doctor, no sé si quiere agregar algo más, adelante le escuchamos. Yo quiero agregar lo siguiente, que el doctor Casaña Levy me va a dar la razón. La fiscalía dice ser de que se le privó de un peritaje de un celular en la audiencia del juicio oral y público, porque ellos ofrecieron comprar el display para que se perite, cosa que ya no era el momento. Es más, el tribunal valoró cada una de las pruebas a pedido del
que la defensa objetó el modo, la forma y la circunstancia en que se cometieron los delitos no estaban redactados de esa manera, ni las pruebas con que contaba la Fiscalía. Y la Fiscalía dice, no, nosotros acusamos como un todo. Y eso es mentira. Es más, Álvaro. La responsabilidad es personal. Y si apela, esto ya no va a revertir en segunda instancia, porque en segunda instancia ya le está vedado analizar las pruebas producidas. ¿Qué ibas a decir, Araceli, por Y último? en ese punto también a mí me intriga mucho, o sea, ¿por qué en su momento no hicieron? Porque mira que el día 10 de octubre se retiró nuestras pertenencias del local de Burger King. Y yo no entiendo que cuando a mí me hicieron un reconocimiento de objetos, me preguntaron a la Fiscalía si estaba dispuesta a hacer, que estaba de hacer o no hacer. Yo dije que sí, que no había problema. Me mostraron varias ropas y me mostraron también la que era la cartera. Y yo dije, sí, esta es la cartera que Bruno me había regalado. Y al sacar las pertenencias se sacó el teléfono. En ese entonces solamente era un puntito el que tenía el display y funcionaba totalmente el táctil y no tenía ningún patrón. Es más, la fiscal manipuló enfrente mío ese teléfono. Se volvió a guardar y no se remitió para el peritaje correspondiente. Pero el día del juicio oral, estando ahí enfrente de todo el tribunal, ya creció la fisura que tenía la pantalla, capaz por los movimientos que tenían, las evidencias que se traía, se llevaba. Ella solicita que se cambie el display en ese momento con el instructor técnico que estaba para poder reproducir y saber si había alguna prueba en ese teléfono que ellos manifiestan haber sido de la señorita Dalma. Es más, en las propias, en lo que sería en el lugar de la casa, ellos tienen un escrito donde dice que encontraron varios teléfonos conectados que tampoco fueron sometidos al peritaje correspondiente. Por eso yo dije, ¿por qué en ningún momento se realizó esto? Capaz y uno de estos teléfonos verdaderamente eran el teléfono de la fallecida. Y yo digo que si se hacía realmente en ese momento, en la preliminar misma, yo ya iba a salir sobreseguida ya de Bueno, perfecto. Agradezco mucho, agradecemos mucho la presencia de Araceli. Muchas gracias, doctor. Yo no sé, el doctor se va a quedar, Le pido ¿verdad? que se quede al doctor. Es interesantísimo, claro. sí. Enseguida les comentamos que vamos a tener.